desde el versículo 11 hasta el 21. Bien, Hechos 3, del 11 al 21. ¿Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios? Esta no es palabra de hombre, esta es la palabra inspirada del Dios Santo. Así dice su palabra. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por bocas de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Oremos una vez más. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tenernos aquí para escuchar tu voz y para poder ser alimentados con tu evangelio. Te pedimos, Señor, que nuestros ojos no se fijen en el hombre, Señor. Como esta multitud estaba fijando los ojos en los apóstoles, pero en realidad debemos fijar nuestros ojos en Jesús, en ti, oh Dios. Así que toda la atención sea puesta en tu palabra, en tu palabra expuesta, en tu evangelio. Y por él, libéranos, renuévanos, sánanos y envía, Señor, esos tiempos de alivio y de refrigerio que son prometidos en tu palabra a nuestra vida y en la vida de los que amamos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tómese. Vimos en nuestro último mensaje cómo la iglesia del primer siglo vivía, se comportaba. Vimos el sermón de Pentecostés, la conversión de 3.000 personas en un solo sermón. Y comenzando el capítulo 3, Lucas nos comienza a narrar que Pedro y Juan, los apóstoles, iban camino al templo a la hora de la oración. El templo tenía horas prefijadas de oración a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ellos estaban subiendo a las 3 de la tarde a orar al templo, a tener comunión con Dios, cuando se encontraron con un lisiado de nacimiento, un cojo. ¿Ya? Y este cojo nunca había podido caminar en su vida. Era de nacimiento, era cojo. Y Dios orquestó entonces una oportunidad para que su nombre fuera glorificado y el evangelio
fuera expandido. Este cojo había sido dejado en ese lugar, en la puerta llamada de la Hermosa, para pedir limosna. Era dejado siempre ahí, a pedir limosna a aquellos que venían al templo a orar, a adorar a Dios. Entonces ahí se encontraron los apóstoles con este cojo y él les pidió limosna, como estaba acostumbrado. Y Pedro le dice: míranos. Y el cojo lo miró esperando recibir algo. Y entonces Pedro le dice: no tengo plata ni oro. Qué excepción, ¿no? Pucha, ¿por qué lo voy a mirar? Pues si aquí estoy para que me venga. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y lo agarraron, y en el momento en que se para, se afirmaron sus tobillos y sus piernas, dice la Escritura. Y el cojo de nacimiento, mal formado desde el vientre de su madre, ahora no solo comenzó a caminar, sino que nos dice la Escritura, entró saltando al templo como un corderito, saltando como un ciervo, alabando a Dios por el milagro que se había hecho. Y bueno, como adultos generalmente nos saltamos de felicidad, ¿no? Al menos cuando Chile hace goles, pero eso hace rato no pasa, ¿no? Mi hijo es interesante que todos los lunes vemos películas y cada vez que yo le digo vamos a ver una película, se empieza a saltar de la emoción. Saltamos cuando estamos muy, muy alegres. Y este cojo entró saltando al templo, a quien todos conocían, dando gloria a Dios por lo que él había hecho, cumpliendo así lo que Isaías había prometido, que la era mesiánica iba a venir, como dice Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se abrirán, y el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Entonces la multitud que conocía el cojo, los que estaban ahí en el templo, todos se empiezan a golpear, sorprendidos. Nos dice la Escritura ahí que estaban atónitos, así como el cojo está saltando. Y todos se empiezan a reunir en torno a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y entonces Pedro, aprovechando la ocasión, se pone a predicar como buen cristiano, ¿cierto? Con una multitud escuchándolo, se pone a predicar. ¿De qué se tratará el sermón de Pedro? Venga y consiga su milagro, su mejor vida aquí y ahora. Dios tiene un perfecto plan de salud para tu vida. Pare de sufrir. Nosotros leímos el discurso. Y el discurso de Pedro estuvo centrado en lo siguiente: Cristo resucitado, quien hizo esto, Él es el Rey de la Gloria, a quien ustedes mataron. Así que arrepiéntanse, conviértanse para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Ese fue su sermón. Es decir, su sermón se centró en la persona y en la obra de Jesucristo, de lo cual la sanidad del cojo fue una especie de trampolín para ayudar a que el nombre de Cristo fuese exaltado. La atención no estuvo puesta en la sanidad, no estuvo puesta en el milagro, la atención estuvo puesta en la obra y en la persona de Jesucristo. Así que él predica este sermón donde exalta a Cristo. Lo vimos en el sermón de Hechos 2, donde Pedro hace lo mismo. Exalta a Jesucristo y habla de Cristo a la multitud. Y el sermón se puede dividir en tres partes. Primero, los primeros versículos, hasta el versículo 12, Pedro dice que el poder de esa sanidad no es de los apóstoles, no es de ellos, no es nuestro. Ese es el primer punto. El poder no es nuestro. Segundo punto, el poder es de Cristo, muerto,
resucitado y exaltado, a quien ustedes mataron, por lo tanto arrepiéntanse y conviértanse. Y el último punto nos habla del verdadero milagro. No quiero decir que el milagro del cojo no es un verdadero milagro, quiero decir de el más grande milagro del pasaje. No es el cojo. Y ahí en ese tercer punto vamos a ver cuál es el verdadero, el más grande milagro. Entonces, tenemos a la multitud extasiada, literalmente dice el versículo 10, que estaban en un estado de éxtasis. Éxtasis es una palabra en griego que de hecho se translitera a nuestro idioma, de que hay una droga que se conoce así, porque te saca como de tu estado natural. Entonces la gente estaba como fuera de sí, estaba como algo fue alterado en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo traduce como que están espantados, están maravillados, están como estupefactos, atónitos de que todos conocíamos a este cojito. Y ahora mírenlo. Entonces la multitud se apresura, literalmente empieza a correr, concurre, y están todos boquiabiertos con cuando te sorprendes, como que nosotros hacemos como que abrimos los ojos y es como que, imagínate, estaban todos mirando hacia los apóstoles, hacia Pedro y Juan, fijando la mirada, nos dice ahí el pasaje. Y Pedro, al ver esto, él les dice, ¿por qué nos están mirando a nosotros? ¿Qué les sorprende? Pero, un cojo de nacimiento, ¿cómo que nos sorprende? Pero Pedro les dice, ¿por qué están maravillados? ¿Qué les sorprende esto? O sea, si nosotros lo hubiéramos hecho por nuestra propia habilidad, hay causa de sorpresa. Pero nosotros no lo hicimos por nuestro propio poder. ¿Por qué fijáis en nosotros vuestros ojos como si por nuestro poder o piedad o santidad o bondad hubiésemos hecho andar a este primer punto? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Los apóstoles se les presentó en bandeja de plata la tentación de decir, nosotros hicimos esto. Pero ellos de inmediato, cuando la gente estaba fijando sus ojos en ellos, dijeron, no fuimos nosotros. No fuimos nosotros. Este poder que ustedes ven de restaurar físicamente a alguien, no es nuestro. Primer punto, por lo tanto, el poder no es nuestro. El hombre en su estado natural, me refiero no convertido al Señor, busca gloria. Nosotros somos por naturaleza ladrones de gloria. Buscamos robar la gloria de Dios. Y buscamos también, buscamos poner otras cosas en lugar de Dios. Si no somos nosotros mismos, es otra persona, otra cosa a quien le rendimos adoración, nuestra vida, nuestra confianza. El hombre por naturaleza ama ser visto y ama ser elogiado, ama ser que se le reconozca. Y esa es la razón por la cual somos tan adictivos a las buenas opiniones acerca de nosotros. Porque queremos que siempre se piense bien de nosotros. Porque estamos preocupados de lo que los demás piensan de nosotros. Y eso es algo adictivo. Porque nunca nos vamos a saciar de eso. Siempre vamos a querer más, más, más. Y la razón de esto es que en el fondo el hombre busca ser Dios. O sea, buscamos tener gloria. Buscamos que se nos alabe, se nos reconozca. Y cuando nosotros ponemos toda nuestra esperanza en, por ejemplo, cuán inteligentes somos, en cuánta educación tenemos, en cuán bonitos somos, o incluso nosotros podemos tomar cosas religiosas y hacerlas objeto de nuestra propia gloria. El mismo pasaje dice Pedro, como si por nuestro poder o piedad
No, es que yo soy más santo que el otro. No, es que en esta iglesia sí hay santos. ¿O cuánto conocimiento bíblico tenemos? ¿Cuánta teología sabemos? Nosotros podemos tomar cualquier cosa y buscar nuestra identidad en eso. Puede ser un trabajo, puede ser una carrera, puede ser un hobby. Y queremos a través de eso ser reconocidos y ser ese sol que nos mencionaba el hermano y que todos fijen sus ojos en nosotros. Esa también es la razón de las redes sociales y todo eso que ustedes conocen. Porque el hombre, por naturaleza, es un ladrón de gloria. Somos. Y todos nosotros luchamos con esto. Todos nosotros, en algún punto, ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos. O en algo de la creación. Si nosotros somos ese centro, o buscamos ser ese centro, y todo lo que hacemos es para que nosotros estemos en el centro, entonces nosotros somos una especie de ególatras. O sea, ego viene de la palabra yo en el griego. Yo busco ser el objeto de adoración de los demás. Ese era el gran problema de los fariseos, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que Jesús los acusa de hacer muchas cosas religiosas, pero para ser vistos de los hombres? Porque amaban ser vistos de los hombres. Entonces incluso podemos tomar las cosas religiosas como un objeto de idolatría. Entonces mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Hay algo o alguien que está robando de Dios tu atención, tu mirada, tu pasión, tu amor en tu vida? ¿Hay algo que es más importante que Dios para ti? Aquello que amamos, veíamos recién en el estudio, eso hacemos nuestro Dios. Lo que amamos, decía Agustín de Hipona, es nuestro Dios. ¿Qué es lo que amas más que a Dios? Tal vez eres tú mismo, tal vez es tu propia imagen, tal vez es tu trabajo, tal vez es algo de esta creación. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, como los apóstoles de Cristo aquí, y se nos presenta la tentación de buscar identidad en nuestra imagen, el Espíritu siempre apunta hacia Cristo. Y si somos personas llenas del Espíritu, haremos algo muy parecido a los apóstoles. Es decir, no nos miren a nosotros. ¿Nosotros no fuimos? Fue Cristo Jesús. Exaltaremos a Cristo en todo lo que hagamos. Hablando de esto, Pablo escribe en 1 Corintios 4 y le pregunta a los corintios y les dice: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tiene usted que no haya recibido? Y luego pregunta: ¿y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Te has fijado que de pronto cuando las personas ven así un paraje muy hermoso, eso es muy común aquí en nuestra comuna, y miramos un bello mar o qué sé yo, un acantilado, lo que sea, y las personas dicen: qué bello el mar, qué bello el bosque, qué hermoso, un biólogo estudiando ciencia, qué hermosa es la biología, un astrónomo mirando las galaxias, qué hermosa la Vía Láctea. ¿Qué tiene el mar que no haya recibido? ¿Qué tienen las galaxias, los lisiantos, las gaviotas, la biología, la astronomía que no haya recibido? ¿Qué tienes tú y qué tengo yo que no hayamos recibido? Por lo tanto, esas cosas no son creadas ni nosotros somos creados para nuestra propia exaltación. Más bien, cualquier cosa buena, hermosa o agradable de nosotros o de este mundo debería llevarnos a mirar a Dios en eso. Porque todo eso proviene de Dios. Todo ha sido creado para la gloria de Dios, tú incluido, yo incluido.
Por lo tanto, cada vez que haya algo bueno en nosotros, algo digno de elogio, hiciste un buen trabajo, hiciste una buena tarea, a los niños, ¿cierto? Les fue súper bien en la escuela dominical, hicieron la tarea, se memorizaron la canción. ¿Qué tienen que decir los niños? Dios me dio esa capacidad. ¿Qué tenemos que decir nosotros cuando se nos reconozca algo? Como los apóstoles, no yo, es Dios. Nada de lo que yo tengo o hago es mío, todo es regalado. Así que todo es para la gloria del Señor. Entonces escape y renuncie de la gloria humana. Escape, sea como una gacela, hábil en escapar. Escape de la gloria, porque si no escapas de eso, te va a ser adicto. Te va a ser adicto y nunca te vas a poder saciar de tener una buena opinión de otras personas. Reconozca en todo lo que usted haga que todo lo que usted es y tiene proviene de Dios. ¿Le predicó a alguien? ¿Alguien vino a la iglesia porque usted le predicó? No fue usted, fue el Señor. ¿Hizo un buen trabajo? El Señor le dio la capacidad de hacerlo. Así que sea agradecido y reconozca a Cristo a los cuatro vientos en todo lo que usted hace. Y así nosotros también vemos cómo nuestra vida de evangelismo está justamente conectada con esto. Porque no buscamos nosotros entonces ser vistos delante de los hombres. Entonces cada vez que alguien viene a mí y me dice algo de mí, ¿hacia dónde tengo que yo apuntar? ¿No? Entonces eso significa que cada vez que alguien venga a mí, yo debo llevarlo como Pedro aquí en este sermón, no a mí, sino a Cristo el Señor. Y esto nos protegerá. Nos protegerá de los halagos, de los elogios que nos puedan hacer. Y nos hará libres de eso. Pero ¿saben qué? También nos va a proteger cuando pisoteen nuestro nombre. Porque si nuestra confianza y fe no está en nuestro nombre, entonces ni que lo elogien nos va a elevar demasiado, ni que los pisoteen nos va a dejar en el suelo. Porque nuestra identidad no está construida sobre nuestro nombre, ni sobre nuestra reputación, ni sobre nuestra gloria, sino sobre la gloria de Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso nos protegerá. Entonces el apóstol Pedro dice, no nos miren a nosotros. Y empieza, miren a Jesucristo. Entonces él comienza su sermón hablándonos del poder de Jesucristo resucitado. Y nos dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado al apóstol Pedro, al pastor. ¿A quién ha glorificado? A su Hijo Jesús, dice, pero una traducción más exacta sería a su siervo Jesús. Y Pedro está pensando específicamente en el siervo de Isaías. Por ejemplo, Isaías 52:13 dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces Dios quiere que las personas vean una sola cosa. No un hombre con una toga, no un pastor, no una iglesia, no un hombre, no un apóstol, ni a Pedro ni a Juan. Dios quiere que todos vean a su siervo Jesucristo. Eso es lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que toda nuestra vida apunte hacia Jesús. Y el pasaje nos muestra la belleza de su gloria. Pedro utiliza muchos títulos para Jesús. Le llama siervo, el siervo de Dios. Le llama el autor de la vida. Le llama el santo y justo. Más adelante de 21 llama el profeta prometido, la simiente de Abraham. Así que Jesús es quien debe ser exaltado. Y partiendo por esta imagen del siervo de Isaías, el siervo es la imagen del que hace la voluntad del que lo envía. En Juan capítulo 6, Jesús dijo,
es descendido del cielo. Fíjate esas palabras. Yo le decía esto a mis catecúmenos hace unos domingos atrás. Le preguntaba, si alguien te pregunta quién eres, no, yo soy tal persona, o esta, o el otro. Pero ¿quién se presenta así? He descendido del cielo. Nadie dice eso. Pero Jesús dice, yo he descendido del cielo. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y luego dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús es por naturaleza el siervo obediente del Señor. Y esto significa que Él fue obediente donde tú y yo no hemos sido obedientes. Recién estábamos hablando de esto de la idolatría, de ponernos a nosotros en el centro. Eso es justamente no obedecer a Dios. Porque Dios nos manda que Él sea glorificado y no nosotros. Pero nosotros tendemos a hacer eso. Pero Jesús fue obediente en todo lo que el Padre le encomendó. Y nosotros hemos fallado en ser obedientes a Dios. En ser obedientes a lo que Él nos pide que hagamos. Y esta maldita culpa, hermanos, que cada uno de nosotros tiene, la tenemos desde el momento en que somos concebidos. Nosotros venimos con la culpa desde nacimiento. No es que nos hacemos pecadores en el camino, ya somos pecadores cuando nacemos. No somos cojos de nacimiento, somos pecadores de nacimiento. Y en nuestra vida nada más se empiezan a desarrollar esas cosas que ya están en nosotros, esa rebeldía que viene en nuestro ADN, por así decirlo. Se desarrolla en nuestra vida el orgullo, el egoísmo, la rebeldía contra Dios. Y cada uno de nosotros puede mirar su vida y ver los rastros de desobediencia. Ver los rastros donde no hemos cumplido lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y por lo tanto, somos desobedientes, somos rebeldes a su voluntad. Cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo, justamente hablando de esta desobediencia intrínseca que viene de nuestro nacimiento, como cantábamos en el Salmo 51, escribe en Romanos 5, que aunque por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Yo soy desobediente por Adán. Y soy desobediente también porque esa desobediencia que venía en mí, yo la he ejercitado en mi vida. Pero así como soy desobediente por Adán, soy constituido justo por la obediencia de Cristo. Cristo es el siervo de Dios, el siervo que cumple donde yo no cumplo. Entonces bendita es su obediencia, porque su obediencia es la base por la cual yo me acerco a Dios. No es mi propia obediencia, sino su santidad y su justicia. Él es el siervo obediente de la voluntad de Dios y sus méritos perfectos son míos por la fe. Si tan solo los agarras, son tuyos. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y que todo aquel que cree en Él, su justicia le es contada como suya propia. Es como que Dios te mira y nunca hubieras desobedecido un mandamiento. Si estás en Cristo. Él es el siervo de Dios que ha sido glorificado. Él es santo y justo. No es el hecho de que haya nacido lo que nos dio su justicia, fue el hecho de que Él fue obediente a Dios.
Fue obediente en cada uno de los pasos de su vida. Él aprendió la obediencia y Él cumplió donde todos nosotros hemos fallado. Por lo tanto, justamente ahí se encuentra toda nuestra esperanza en que alguien más obedeció en mi lugar, el siervo de Dios, Jesucristo el Señor. Y el supremo acto de obediencia de Jesús fue, de acuerdo a Filipenses 2, la cruz. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como también nos dice el pasaje, Él murió, lo crucificaron. Entonces, Él no solo hizo lo que yo no hice y me regaló esa perfección, sino que también Él tomó todo lo que yo hice mal y lo cargó Él mismo en la cruz del Calvario. Así que ustedes pueden ver esta doble salvación, por así decirlo, esta doble obediencia de Cristo. Por un lado, cumpliendo la ley, justicia perfecta en todos los mandamientos, cosa que tú y yo no hemos hecho. Pero por otro lado, siendo castigado y llevando el peso de todo lo que tú y yo sí hemos hecho. En otras palabras, como diría el fallecido John MacArthur hace poquito, cuando Dios te ve a ti, ve a Cristo. Y cuando ve a Cristo en la cruz, te ve a ti. Así que somos constituidos justos solamente por su obediencia. Y es así como Pedro lo presenta: el siervo glorificado de Dios, el santo y justo. Y también nos dice el autor de la vida. Cada gaviota que tú ves en la costanera, cada animalito por ahí, el autor de esa vida es Jesucristo de Nazaret. Cuando tú miras a alguien a los ojos, el autor de la vida es Jesucristo de Nazaret. Y Él nos trajo la vida eterna a nosotros a través de su muerte. Matasteis al autor de la vida, les dice Pedro. Así que Cristo es el siervo obediente, el siervo santo y justo, pero sufriente. Pero nos dice Pedro, Él ya no está en una tumba ni está en un crucifijo. El Hijo de Dios resucitó al tercer día. Suelto los dolores de la muerte, Él puso fin a la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, y al tercer día resucitó glorioso, dice Pedro, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que esa es la gloria que Dios quiere que veamos, a su Hijo Jesucristo. Y el versículo 16, con el cojo ahí al lado, el ex cojo, les dice: y por la fe en su nombre, a este, o sea, el cojito, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, lo que está diciendo es: el poder de Cristo resucitado ha sanado a este hombre completamente. Porque Cristo venció la enfermedad, venció la muerte, venció el pecado y venció al diablo en la cruz. Por lo tanto, todas esas cosas están sujetas en su diestra, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Pedro le dice: ¿les sorprende esto? ¿No fuimos nosotros? Fue Jesús, el autor de la vida, el santo y justo, el siervo glorificado de Dios. Y aquí viene la segunda parte, le muestra la gloria de Cristo. Pero luego viene la parte que a quien ustedes mataron, a quien ustedes negaron, a quienes ustedes crucificaron. Entonces, cuando nos presenta la majestad de Cristo, y la majestad de Cristo a la luz de nuestro pecado brilla en culpa. Porque no es hecho contra un ser menor, es hecho contra el Cristo de la gloria. Y eso es un poco lo que refleja este pasaje. Que la culpa de las personas brilla porque ellos mataron al Señor de la gloria, al autor de la vida.
¿Cuántas personas, por ejemplo, matan a diario en Chile? Bueno, no sé, la noticia nos mostrará uno y otro asesinato, pero nosotros no nos aprendemos todos los asesinatos. Sin embargo, hay un asesinato que sí quedó muy grabado en nuestra mente. El asesinato de los 3 carabineros, ¿no? Hace un tiempo. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque ellos están en una autoridad superior a cualquier ciudadano. Y si un presidente, por ejemplo, lo asesinara, eso quedaría aún más grabado en nuestra memoria. Y el castigo por asesinar a un presidente es más grave que un asesino a cualquier otra persona. ¿Por qué? Por el grado de majestad. A nadie ninguno se nos olvida cómo en Estados Unidos mataron al presidente Kennedy, ¿o no? Pero el asesinato de un presidente no es nada comparado con el asesinato con el autor de la vida. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que Pedro le está diciendo? Pedro está exaltando la majestad de Cristo y a la vez les dice: ustedes mataron al autor de la vida, hicieron un magnicidio, ustedes lo negaron, lo crucificaron. Entonces hay una confrontación de parte de Pedro. Y más encima, el cojo que está acá está salvo por el poder de Cristo que ustedes mataron, y ustedes negaron, y ustedes traicionaron. ¿Se dan cuenta cómo la predicación confrontó a estas personas? Pero Pedro no los deja sin esperanza, y eso también es lo hermoso de la predicación, porque él les dice que hay esperanza incluso para los asesinos de Cristo. Tal vez nosotros no crucificamos literalmente a Jesús de Nazaret. Eso pasó hace 2000 años y nosotros no participamos de ese evento. Sin embargo, hay un predicador llamado Spurgeon que dice que el pecado es cristocidio. Y cada uno de nosotros acá ha cometido pecado. Ha buscado otros salvadores. Tal vez no lo pusimos en una cruz con clavos, pero sí le hemos rechazado. Le hemos repudiado, como de hecho es la palabra en el literal del griego. Le hemos repudiado. Cuando Él nos ofrece su amor, cuando Él nos ofrece su palabra, le hemos dicho no. Yo, mi propia vida, mi propia voluntad, mi propio camino. Nosotros hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira y hemos dado culto y adoración a la criatura antes que al Creador. Hemos elegido nuestra propia voluntad por sobre la del Señor y entonces hemos rechazado a su Hijo. Nos hemos envanecido en nuestros propios razonamientos. Entonces, quiero que vean esto, que es un poco lo que pasa en el pasaje. Cuando Pedro le predica a esta multitud, él está diciendo que sus pecados son hechos contra el Señor de la gloria, resucitado, exaltado, por quien este hombre está en su presencia ahora sano. Y ahora quiero que nosotros veamos nuestros pecados a la luz del trono de Cristo. Que es precisamente lo que le pasa a Isaías en el capítulo 6. Él ve a Cristo exaltado, él ve a Cristo glorificado y no está así erguido, así como, yo no he hecho nada. Uno de los hombres más santos de su época lanzó este grito: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey de la Gloria. Así que apelo a tu conciencia para que recuerdes las cosas que has hecho en contra de la voluntad de Dios. Voy a dejar que tu propia conciencia te predique aquellas cosas donde Dios te ha mandado algo y has hecho todo lo contrario. Cuando Dios te ha dicho, yo debo ser tu objeto de amor, obediencia y confianza, y lo has cambiado por la criatura, o tú mismo te has puesto en ese lugar.
o yo mismo me he puesto enfermo. A la luz del trono de Cristo, a la luz de su santidad y de su gloria, nos damos cuenta que nuestras culpas brillan con más intensidad. El rojo se vuelve más brillante. Si ahí terminara la prédica, nos iríamos todos llorando para la casa. Pero Pedro les dice, y como que empieza a cambiar el tono de su predicación desde el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y aquí está la palabra de esperanza, de restauración de parte de Dios para la vida de estos hombres que están escuchando, como también para nuestra vida hoy. ¿Cuál es la palabra de amor de Dios? La palabra de alivio de Dios para nuestra vida hoy, ¿saben cuál es? Arrepiéntase y vuélvase a Jesucristo. Esa es la palabra de amor de parte de Dios para nosotros y para esta gente. Les dice primero, arrepiéntase, una palabra que significa cambiar la mentalidad. En el original del griego es cambio de mente, metanoia. Es decir, nuestra manera de pensar respecto de nosotros mismos, de nuestra voluntad, de quiénes somos, debe cambiar. Cuando nosotros practicamos el pecado, nuestra mentalidad es la siguiente: yo soy Dios, yo hago lo que quiero, yo hago lo que me gusta, yo cumplo mis sueños, mi vida es lo primero. Esa es la mentalidad del hombre que no conoce a Dios. Pero nosotros que lo conocemos, también caemos a veces, eventualmente, en eso, si no, no pecaríamos. Cada vez que pecamos, estamos haciendo, digamos, esa confesión. Así que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad respecto a eso. Es cambiar la mentalidad del pecado, y luego dice, y conviértanse, o sea, vuélvanse a Dios. ¿Qué significa? Vuélvanse a Dios. Entonces, en primer lugar, para el arrepentimiento, debemos examinarnos. Y debemos dejar que nuestra conciencia, a cada uno de nosotros, nos examine. ¿De dónde hemos desobedecido a Dios? ¿Dónde no estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? No debo excusar mi comportamiento. Es que usted no sabe cómo me trataron, por eso yo reaccioné así. Muchas veces hacemos eso, tratamos de excusar nuestro comportamiento. No excuse su comportamiento, delante de Dios eso no sirve. Delante de Dios tenemos que hacer un pleno reconocimiento de lo que hemos hecho en rebeldía y orgullo en contra de Él. Entonces debemos examinar las vidas las áreas de nuestra vida donde necesitamos cambiar. Entonces yo te hago una pregunta: ¿en qué área de tu vida necesita haber un cambio de mentalidad? ¿Qué área de tu vida estás desobedeciendo? Dios te está mandando algo y estás haciendo todo lo contrario. Por cualquier razón que sea. Y segundo, Pedro les dice, conviértanse, o sea, vuélvanse a Dios. Y esto es como la fe. Entonces, arrepentimiento y fe. O sea, volver a Dios en fe. Volver de rechazar a Cristo, de rechazar su señorío sobre mi vida, a decir, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi vida es tuya, como cantábamos. Que mi vida entera esté, eso no es un canto, no debe ser un canto vacío en nuestras vidas. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Te doy mi corazón. Démosle el corazón entonces. Y volvámonos a Jesucristo nuestro Señor. Porque el apóstol nos dice, Él fue el siervo obediente que murió por nosotros y fue resucitado. Y todo eso Él lo hizo por ti y por mí. Él fue obediente
para salvarme, para regalarme su justicia. Él fue santo y justo para regalarme su justicia. Él murió en esa cruz llevando mis injusticias. Y Él resucitó para también darme vida a mí. Entonces todo lo que Cristo, el Rey de la Gloria, que decíamos, este Rey sentado en su trono, majestuoso a la diestra del Padre, Él extiende su báculo de misericordia a cada uno de nosotros. Y nos dice, vuelve a mí, conviértase, vuelva a mí. Arrepiéntase, vuélvase del pecado, pero vuélvase del pecado hacia Cristo, hacia el Señor. ¿Y cuál es el resultado de hacer eso? Ahí me perdí. Para que sean borrados vuestros pecados. Cada pecado que nosotros cometemos es como una especie de tinta indeleble, que es imposible que nosotros mismos podamos borrarla. Pero Dios sí puede borrar nuestros pecados. Es el único que lo puede hacer. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos de nuestras desobediencias, arrepentirnos de nuestro rechazo a Jesús y volvernos hacia Él y el amor que Él nos ofrece en esta hora. Y borrados serán sus pecados. Pastores, que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe lo grave que yo he hecho. Estas personas crucificaron al Hijo de Dios. Y Pedro les dice, serán borrados vuestros pecados. No hay pecado tan grave, hermano, que Dios no pueda borrar. Así que Él borra de lo más grave que tenga a lo más chico que tenga. Él borra incluso lo que tú ignoras. Pero debes venir a Él en una actitud de humildad, arrepentimiento y fe, confiando solamente en Jesucristo. Entonces todos tus pecados serán borrados. Como dice Isaías 44, Dios le dice al pueblo, yo deshice tus rebeliones como una nube. ¿Has visto las nubes que de pronto aparecen, la niebla, aparece en la mañana? No se puede ver nada y después ya no está. Así dice Dios que deshace nuestras rebeliones. Nuestro pecado es una especie de niebla eterna. Solo Dios, con el sol de su justicia, la puede borrar y la puede deshacer. Y esto es de mucha esperanza. Porque imagínense estas personas que participaron en la muerte de Jesús y le está diciendo Pedro, aquí está el borrón completo de todos sus pecados. Nosotros usamos esa frase, borrón y cuenta nueva. Pero aquí no es borrón y cuenta nueva, aquí es borrón completo. Y nuevo por los siglos de los siglos. No hay nada que pueda manchar eso. Todos nuestros pecados han sido perdonados si ponemos nuestra confianza solamente en el Hijo de Dios, en el autor de la vida, en el siervo obediente, en el santo y justo. Y dice el apóstol, y entonces vendrán los tiempos de alivio, de refrigerio. El refrigerio, el alivio, el descanso, ¿de dónde viene? De estar en paz con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y termina diciéndole en el último versículo, en el 21, que el cielo recibirá a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Nosotros vemos mucho dolor en este mundo, como el dolor de un ciego, el dolor de un cojo, el dolor tal vez de una enfermedad que estás atravesando, o el dolor de una enfermedad o de una pandemia, por ejemplo. El dolor del pecado lo vemos en este mundo. Pero habrá un día, cuando Jesucristo vuelva,
en que ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte y Dios restaurará todas las cosas. En este pasaje no se nos promete que si tengo la suficiente fe, Dios me va a sanar sí o sí. Esto es un texto narrativo y nos apunta a la idea de que es nuestra fe en Cristo lo más importante para borrar nuestros pecados y para darnos paz con Dios. Y podemos que nuestros pecados sean borrados y aún estar enfermos, hermanos. Pero va a haber un día en que no vamos a estar más enfermos. Y va a haber un día en que no va a haber más muerte. Finalmente este cojito murió. Pero va a haber un día en que él va a ser resucitado. Y ya no va a haber más malformaciones de nacimiento. Ya no va a haber más dolor ni lágrimas en este mundo. Y ese, hermanos, es el verdadero milagro. El verdadero milagro del pasaje no es el milagro físico del cojito. Ese milagro nada más introduce un milagro más grande todavía que ocurre en el pasaje. Que las personas que escucharon el discurso de Pedro, nos dice Hechos capítulo 4, versículo 4, dice: muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Sería muy sorprendente que uno de nosotros orara por un cojito de nacimiento, por alguien lisiado, y de pronto esta persona saltara de su silla y comenzara a alabar a Dios. Sería muy sorprendente. Pero sería aún más sorprendente que todos nosotros nos juntamos acá, almorzamos juntos, vamos al cementerio, oramos y se levantan todos los del cementerio. Sería sorprendente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay algo más sorprendente que eso. 5,000 personas que estaban no cojas en sus delitos y pecados, pero muertas en sus delitos y pecados, recibieron vida por la predicación del Evangelio. Y ese es el más grande milagro del pasaje. Tu salvación es un milagro de Dios. El hecho de que tú ames a Dios, de que tú quieras conocer a Dios, es un milagro del Espíritu Santo en tu vida. Y es más glorioso que ver un cojo caminar. Es alguien que tenía el corazón endurecido, que fue ablandado por el amor de Dios. Es alguien que vivía para su voluntad y sus sueños y sus propias cosas, y ahora está viviendo para el reino y para la gloria de Dios. Un muerto espiritual resucitado es un milagro aún más glorioso que un milagro físico y una sanidad. Y todo eso es por el anuncio y la exaltación solamente de Jesucristo de Nazaret. A Él a quienes debemos anunciar, hermanos, donde quiera que estemos. No a nosotros la gloria, pero al Señor Jesús. Él puede restaurar vidas quebradas. Él puede traer perdón y tiempos de alivio. ¿No ha sido así en tu vida? Así que, queridos, si tu salvación es el verdadero milagro, no deberíamos estar saltando como el cojo. Saltando de alegría, de que antes estábamos muertos y no deseábamos a Dios, de que antes vivíamos para nuestra propia voluntad y para nuestras cosas, de que antes éramos esclavos a nuestra egolatría y ahora amamos a Dios, confiamos en su Hijo Jesucristo. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Rey, y todo lo que hacemos lo queremos hacer para su gloria. ¿No es un milagro? ¿No es un milagro que Dios dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Levántate y camina. Vida, vida, vida. Vive, como dice Ezequiel 16. Vive. Nos vio muertos en el camino y nos dijo, vive. Ese es el verdadero milagro, por la predicación del Evangelio. ¿Tenemos motivos para agradecer a Dios? ¿Para saltar de alegría? Oremos entonces, hermanos, y démosle gracias al Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por
mostrarnos, Señor, a Jesucristo.